Voy a estar con Mercedes, a lo mejor lo pronuncio mal, tendrá que corregirme ella luego. Mercedes Lavois Rodríguez. Ella es psicóloga sanitaria y psicoterapeuta de infancia, adolescencia y adultos, especializada en terapias humanistas de tercera generación, también en trauma y duelo, cofundadora de Rumbos, recursos educativos especializados, miembro de la Asociación Española de Educación Emocional y la Asociación de Crianza Remare, y además, y no menos importante, mamá de un peque que ella dice que es singular, ¿no? Justamente ahora le voy a dar paso y vamos a empezar a hablar sobre un tema que es, creo que importantísimo a la hora de abordarlo desde la psicoeducación, ¿no? Que es el vínculo existente entre la nutrición y el estado emocional. Entonces le voy a dar paso a Mercedes y iniciamos el directo. Hola, ¿cómo Hola, estás? A ver, me voy a poner así, vale. ¿Me escuchas bien? probando. Yo te escucho muy bien, sí. Voy a aprovechar, me voy a poner los auriculares. Vaya a ser que haya Sí, jaleo. se te escuchará seguro mucho mejor. Sí, seguro. Voy a ver. Te estaba presentando previamente, bueno, Sí, que me voy imagino que la oyendo. mayoría de las personas te conocen, pero bueno, como posteriormente va a quedar grabado y va a subir al canal de YouTube, pues era importante hacer ese previo y decir quién iba a estar conmigo hoy. Estoy encantada de que estés aquí. Y más encantada estoy de la publicación que hiciste hoy. Estoy cagada, pero allá voy, ¿no? Sí, es la primera vez que me atrevo con un directo así, ¿no? No he hecho mucha formación, mucho de divulgación, pero un directo en Instagram es como nuevo. Bueno, Nuevo. lo interesante es eso, ¿no? Esa manía que tienes de hacerle frente a tus temores. Eso es lo importante. Yo siempre Sí, pienso sí, es que, una manera. que bueno, que el miedo, que como tú sabes, A ver. sí, sí. No, y que el miedo es natural. El miedo yo creo que también tiene una parte de respeto y de responsabilidad importante, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas que nos escuchan, pues merecen tener personas detrás bueno, que podamos dar una información, ¿no? Con todo el respeto y con toda la rigurosidad que se merecen, ¿no? Y bueno, como dice Julia, todos tendremos que hacerlo alguna vez. Y sí, 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 impone, mira, te cuento una anécdota. Hace este año pasado me invitaron a un congreso. Entonces, claro, yo nunca había hecho un congreso virtual en donde tenía yo que grabarme y esto fue tremendo. Yo creo que a lo mejor fue la peor exposición que he hecho en mi vida, pero, pero bueno, la hice. No quería dejar de hacerla tampoco, ¿no? Por ser una experiencia nueva. Entonces, bueno, nada, Mercedes. ¿Es Mercedes la voice? ¿Cómo se pronuncia? Antes me quedaste colgada. Estoy teniendo un poquito de problemas. Que te me quedaste congelada. Sí, porque te me entrecortas un poco y he cambiado la línea por la que estoy conectada. Ahora sí se me oye. ¿Yo te oigo bien? ¿Ya no se me entrecortas? ¿Se me oye bien? No, está perfecto, sí, sí. Y ya no está, porque te quedabas como girando. Sí, sí. Vale. Pues nada, yo creo que es importante el tema que vamos a abordar hoy, ¿no? Sí. Y, y bueno, ¿por qué este tema? Por qué de alguna manera entre todos,
¿no? De los que estás en competencia de tratar, porque realmente es así, ¿no? Este fue el que te impulsó para esta primera vez acercarte a esta ventanita de Instagram. Bueno, por aquí, agradecida de que hayas aceptado la invitación también. Pues mira, cuando lo planteaste y yo dije, venga, me voy a animar, lo del 5 minutos era entrada trampa, vale, son 5 minutos. Pero bueno, revisando un poco también cuáles habían sido otros de los encuentros que habíais tenido antes, con los que estamos juntas en el posgrado de Manuel Hernández. Yo una de las temas de los que más trabajo en divulgación y más es eso del apego, entonces era como, le voy a venir a hablar ahora de apego después de Manuel. Así que, bueno, de los muchos temas que me apasionan en cuanto a divulgación, y uno de los que para mí está siendo un descubrimiento personal y profesional desde un tiempo muy cercano a esta parte, tiene que ver con esto. Y bueno, tanto yo como donde trabajo en Rumbo, en el espacio donde me desempeño, está siendo cada vez más algo en lo que estamos poniendo el ojo, ¿no? Esto viene desde una vivencia personal, es decir, nos pasa, bueno, a mí en concreto, puedo contar que hace unos 3 años o así, me pasa que me tiro como un trimestre o un par de meses que muchos de mis pacientes me dan la enhorabuena por el segundo hijo, que no venía en camino, quiero decir, que me veían y me decían, uy, qué bien, ya estás embarazada otra vez. Yo, no, gracias. Cuando ya fue como 20 personas o así, yo empezaba a decir, madre mía, debe ser que se me hincha más de lo normal mi barriga, que yo soy muy delgada y barrigona. Y en esas que empieza a moverse alrededor, sobre todo a través de una maestra, de Carolina Garcés, que es maestra nuestra en el ámbito. Ella es médico y es terapeuta y es maestra en todos los procesos de desarrollo personal que hemos ido llevando. Y ella nos plantea, precisamente desde su propia experiencia, entrar a conocer una nueva manera de alimentarse, un nuevo paradigma en cuanto a la alimentación. Iniciamos en Rumbo unas cuantas compañeras juntas, un poco como, venga, como somos unas cuantas amigas, nos vemos a menudo, si una trae el desayuno, pues no me va a ir mal, porque como vamos a comer más o menos lo mismo, pues lo vamos a llevar bien, ¿no? Y nada, de ahí inicia el cambio de vida, que es un cambio de vida que se ha producido a nuestro alrededor, porque no solo la mayor parte de las que iniciamos en ese momento lo hemos continuado, sino que después es como que ha sido una bomba que ha ido haciendo una ola expansiva a nuestro alrededor. Así que ese cambio de concebir la alimentación y de vivir como tiene que ver también con nuestras emociones. Yo a raíz de ahí hago mi propio proceso personal y eso me va llevando a leer, a informarme, a irme cuestionando cómo puede ser que cuando los psicólogos hacemos una entrevista inicial, ¿no? Preguntamos, ¿qué comes? ¿Qué comiste ayer, antes de ayer y el otro? ¿Y cómo vas al baño? ¿Y cuántas veces vas al baño? ¿O qué problemas digestivos tienes, ¿no? Y es que no tenemos tan claro esto de la unión entre el cerebro, que es todo uno, el entérico, ¿no? No tenemos tan claro hasta qué punto nos afecta el sistema, cómo está todo nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema digestivo, cómo está nuestro intestino, en cómo está pensando nuestro cerebro. Y eso ha sido un gran descubrimiento. Claro, es que yo creo que el abordaje siempre es desde otro lugar, ¿no? Es decir, a lo mejor cuando me acerco al psicólogo es que estoy ansiosa y como mucho. Esta es lo que se ve, ¿no? Esa es la punta del iceberg, pero realmente, ¿no? Es lo contrario también, y lo importante, lo que conversábamos previo, ¿no? Es decir, bueno,
es lo que siento y por eso que siento como, o también es la influencia de cómo me siento. Y yo creo que aquí yo creo que es fundamental esto, ¿no? Claro, pero fíjate que Darle yo me voy, prioridad. sí que es así, y yo me voy, yo cuando hago las entrevistas, como mi especialidad me muevo en el trauma y en el apego, pues yo la entrevista la cogemos en la clínica desde los principios, desde los inicios, ¿no? Pero Sí. fíjate hasta qué importante esto, ¿no? Que por ejemplo, se sabe que en algunas investigaciones que hay, un ejemplo, hay ratones que tienen el intestino poblado de un tipo de bacterias que, por ejemplo, han mamado leche materna y se ponen y ponen en marcha acciones que son mucho más generosas, digamos, son menos miedosos, con lo cual ponen en marcha, se atreven más, se arriesgan más, ponen en marcha acciones que le llevan a sobrevivir mejor, más fácilmente, que por ejemplo los que tenían los intestinos poblados de otro tipo de bacterias, ¿no? Y ahí cuando vamos Mm. conociendo un poquito esto, es como hay un punto en el que uno va pensando, vamos a ver, ¿hasta qué punto soy yo? Y luego el intestino, o el intestino y luego soy yo. Y luego uno va conociendo que resulta que por cada célula de nuestro cuerpo hay dos bichos. Es decir, son más. Ujú. En nuestro cuerpo son más que nosotros. Y forman Sí, parte de nosotros y vivimos en una simbiosis real. Y a veces sí. tú tienes muchas ganas de darte un atracón, pero no eres tú. Mm. Son tus bacterias. Y esas Claro. bacterias que según esté más poblado, tu microbiota, según esté funcionando más de una manera u otra, vamos a tener más sintomatologías de un modo u otro, porque hay muchas más vías aferentes desde el intestino, desde nuestra barriga, desde el corazón, que también tiene su propio cerebro ahí. Hay muchas más vías que suben que de las que bajan. Es decir, hay más información dándose hacia arriba, ¿no? El 80% de la dopamina se genera en el intestino y es la que nos hace estar Fíjate. contentos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, cuando uno ha ido leyendo, yo en mi caso, entré en este mundo de es dieta keto, la que fui siguiendo. A mi alrededor la Ujú. gente mejoró muchísimo y estaba como diciendo, ay Dios mío, qué vida tan maravillosa nos está dando. Es una filosofía, no es tanto ya una dieta en sí, sino un modo de aprender cómo nos han contado qué es lo que se come, que nos viene bien y que no, ¿no? Y yo Claro, iba me viendo. dices que es la dieta keto. Nosotros en ese momento que te contaba antes empezamos a probar pues con esa dieta keto, que era eliminar sobre todo azúcares y harinas. Y yo, como Vale. llevaba ya un tiempo que veía que esa hinchazón tenía mucho que ver con el gluten, dije, pese a que mal me pese, porque soy mega fan de la pasta y de la pizza, dije, bueno, vamos a cuidarnos un poquito, ¿no? Y cuando empiezo a Claro. retirar, sí veo mucha mejora, pero la gente a mi alrededor era 13 veces más mejora, ¿no? Era como todo el mundo diciendo, ¡ah, qué energía tengo! ¡Qué claridad mental! ¿Qué? Y yo decía, yo sigo muy cansada, yo lo de la claridad mental no la conozco, sigo avanzando, sigo escuchando, sigo escuchando y hay un momento en que empiezo a escuchar pues que hay gente, bueno, esta misma persona que os decía antes, Carolina, me manda un día un artículo y me dice, mira, a ver si eso que me cuentas te encaja. Y bueno, era mi definición, ¿no? Un intestino permeable. Pero además cuando voy conectando con todo esto, cuando llega el confinamiento, que tengo la oportunidad de que me atiendan unos médicos en relación con eso, de poner muchos más medios para sanarlo, empiezo a ver lo que la sintomatología suponía, ¿no? O sea, era un amplio rango infinito de cosas que han cambiado, que yo antes vivía con ellas pensando que era lo normal y ahora me doy cuenta que no es lo normal. Pero lo que a mí más me interesa de cara a mi trabajo es que esto me produce Sí. un movimiento muy importante de ir
investigando y de ir viendo, bueno, por ejemplo, hay un libro que se llama Cerebro de Pan, que es súper interesante, de Perlmutter, que cuando voy leyendo como hay una población muy grande humana. De hecho, cuanto más escucho a diferentes especialistas, más dicen que el gluten es una proteína que los humanos no podemos sintetizar y que mucha gente a raíz de eso va teniendo sensibilidad o permeabilidad. Una permeabilidad intestinal provoca una permeabilidad cerebral, que eso implica, por ejemplo, que vayan dándose enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas. O sea, a partir de ahí se abre todo un camino de conocer una manera diferente de mirar las enfermedades y de cara a las que nosotros trabajamos, que estamos hablando de depresiones que cambian absolutamente de la noche a la mañana simplemente porque le hacen una prueba de sensibilidad, y no de celiaquía, sino de sensibilidad, porque son pruebas diferentes, tienen que afinar con quién sepa hacer esas pruebas, y sin embargo cambia. Claro, es que yo creo que es un punto importante, ¿no? Primero es tomar conciencia de esto, ¿no? Esto requiere mucha psicoeducación, por un lado, ¿no? Y por otro, encontrar realmente el especialista que te acompañe en este proceso. Yo creo que son dos cosas fundamentales. Entonces, hablamos, por ejemplo, tú, tú que eres psicóloga, ¿qué está? No te escuché. Esa es la razón que a mí me movía a plantear este tema, porque lo que decías, ¿no? Hay, en cuanto a que se dé a conocer, conocemos una pirámide, de hecho se ha renovado como recomendaciones de salud, por desgracia, una pirámide en la base está hecha por cereales y porque cuando tú haces cuenta de un desayuno normal, una comida normal, un no sé cuánto es más, los que tengamos problemas, que después metíamos comidas continuamente entre medias y no descansábamos, tienes una ingesta de azúcar y de gluten descomunal, o sea, importante. Una cosa brutal. Y eso es muy difícil para un metabolismo. Un metabolismo se vuelve enfermo así. Claro, fíjate, por aquí dice Valentina, igual que yo tendré que dejar la pizza, ¿no? Y entonces también nos dice, ¿los atracones son por estar depresivos? Bueno, muchas veces los atracones vienen detrás muchas cosas, ¿no? Es un conjunto de cosas. Pero bueno, realmente yo lo reflexiono mucho, Mérida, porque tenemos el enfoque clínico desde el trauma, desde el modo de qué manera estoy calmando el qué, la ansiedad y demás. Y cuanto más conozco esto, es como nos hace falta hacer un clic y sumarle. Es como sí y. No sabemos qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo con niños que han sufrido abandono temprano, que están en casas de acogida o que son adoptados, y en su gran mayoría tienen un problema metabólico de síntesis de algo. Unos eran un tipo de proteína, otros de otro, pero todo el problema metabólico y los problemas digestivos iban como con el pack, ¿no? O sea, abandono temprano, problemas digestivos, ¿no? Como muy potentes. Y en algunos de esos, TEAs, hiperactividades, o sea, metemos en un saco un número de afectaciones que son de mucho peso. Entonces, claro, esas, ¿hasta qué punto? Bueno, se sabe que mucho también, pues esa vía que hay, doble vía, ¿no? Me siento tal y como estoy también en salud, me siento emocionalmente y tal y como he vivido, he recibido, estoy o me siento ahora, se está afectando mi salud intestinal y mi salud interna en general. Es como que yo creo que como lo ideal sería que pudiéramos generar equipos interdisciplinarios los que... Claro, totalmente. A eso te iba a decir, ¿no? Porque a eso iba a llegar. Porque yo creo que es importante, ¿no? Esto que tú estás diciendo. Bueno, primero que la información es poder.
empoderarse es necesario para poder atendernos adecuadamente y poder cuidarnos adecuadamente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la figura del psicólogo en esta parte es importante. Luego la figura, ¿qué figura? Porque tú me hablabas de una doctora, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿qué pasamos? ¿Por nutricionista? ¿Por un médico especializado? No sé, un médico digestivo o que trabaje todo el área metabólica. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto? Claro, mira, pues nosotros andamos un poco desde Rumbo, que tenemos interés de ir trabajando con las edades tempranas, con un centro de atención temprana, un CAI. Andamos un poco como locos, intentando ver porque al final, por lo que yo estoy descubriendo, y ya te digo que llevo un tiempo, no se trata tanto si es un médico internista, que podría ser, un médico, un microbiólogo o un nutricionista o un dietista, que esos son los títulos que tenemos aquí en España, no sé en otros sitios cuáles pueden ser, sino que esté informado y que conozca o sea, hace poquito ha habido un gran revuelo porque ha habido un programa en La Sexta que hablaba del ayuno intermitente muy poco informado, ¿no? Y cuando hablaba del ayuno intermitente hablaba ponía el grito en el cielo por un ayuno de casi 16 horas, que es un poquito más que dormir, un poquito más, que es como, bueno. Pero además decía, lo ideal para romper el ayuno es galletas y zumitos, y es como, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Y lo está diciendo un nutricionista, ¿no? Yo recuerdo, yo cuando tenía el que tenía un hijo peculiar, mi hijo tiene una dificultad, y cuando yo nos dijeron su diagnóstico, me tiré un tiempo revisando toda la información que había de todo, y por supuesto una de las patas fundamentales es la nutrición, es súper básica en su caso. Y yo revisé la documentación que había desde la Federación Española, y te decían que los zamparas a fritos, o sea, algo que a todo, a bollos, a todo lo que tú dices, todo lo más insano que escuchas por todos lados. O sea, todo lo ultraprocesado, ¿no? Exactamente, te decían, como ellos tienen que tener una dieta hipercalórica, y te estaban diciendo desde nutricionistas, y ahora, gracias a Dios, han cambiado las recomendaciones y se parecen muchísimo a este enfoque, ¿no? Pero es como que es, al menos en mi caso, cuando me he ido acercando a ámbitos médicos, necesito ver que hay esa actualización, que hay una corriente parecida, o que estamos en consonancia con ese enfoque, ¿no? Porque luego, igual que unos piensan una cosa, hay otros que piensan radicalmente lo contrario. Por ejemplo, algo que tú has dicho ahora, lo del ayuno intermitente, por ejemplo, hay muchos que están a favor, muchos que están en contra, muchos que lo demonizan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que encontrar información rigurosa es que hay que irse realmente, ¿no?, a la base de las personas que están investigando realmente sobre todos estos temas, ¿no? Y no escuchar, porque en la televisión, en Google, encontramos a Google, como digo, doctor Google, como lo quieras llamar, se pueden encontrar muchísimas informaciones, pero realmente no son informaciones rigurosas. Hay que separar, ¿no?, el grano de la paja. En ese sentido. Sí, y luego creo que, como en todo, también hacer un propio valor y una elección. Porque, claro, o sea, ninguno podemos ser tan especialistas, o sí, no sé si hay gente que es capaz de ponerse, pero a día de hoy hay mucha cercanía, muchas posibilidades a través de los medios y de las redes. Puedes encontrar mucha información y hacer tu propio proceso de criba. Yo cuando me acerqué a todo esto y me iban comentando pues las personas amigas, y yo lo iba probando y experimentando en mí, iba viendo los efectos reales de cambio absolutamente, ¿no? Y eso me hacía que siguiera investigando un poquito, ¿no? Y mirando más. Y yo a día de hoy tengo varios referentes de gente
que lo que hacen es poner continuamente referencias de estudios avalados y bien hechos, porque además son de los que dan mucha caña con cómo está hecho el estudio o cómo no está hecho, ¿no? Y eso me da confianza. Pero ya no solo Claro. la confianza de esos estudios que te ponen, que te plantean y que reflejan, ¿no? Me da confianza la propia experiencia. Y en esa sí te voy a contar, por ejemplo. Una de las cosas que en este despertar o conocimiento nuevo me suceden en el confinamiento es que coincide pues, que tengo un tiempo larguito a mi madre en casa y mi madre padece Alzheimer. Entonces yo estaba en mi mega dieta estricta que dije que ya iba conociendo en el Alzheimer, en muchos de estos neurólogos lo clasifican como diabetes tipo 3 y conociendo un poco todo eso, informándome mucho, pues hay muchas cositas que dije, bueno, yo voy a ir haciendo a la par, ella va a hacer la misma dieta que yo y vamos a ir ayudando con omega 3, dándole un poquito algunos de los suplementos que yo estaba tomando. Bueno, no te puedes imaginar el cambio. Es que era, vamos, ¿En qué asombroso. sentido? ¿En qué días? Pues que en poco tiempo, o sea, estaba justo en el momento de dejar de controlar el esfínteres, cuando pasaba a estar con este modo de alimentarse, empezaba a controlar los esfínteres de nuevo. Vamos, no se lo hacía todo encima continuamente. Te seguía las conversaciones de una manera diferente, estaba mucho menos agresiva. Era como las personas que padecen esta enfermedad están como menos ellas, ¿no? Como tú no las ves en la mirada, como no está, ¿no? No está dentro, lo ocupa el cuerpo. Sí, como la no presencia, sí. Ay, te me quedaste congelada, Mercedes. Te me quedaste congelada, hubo un momentito que te quedaste, al menos yo me quedé cuando tú decías que están como menos presentes. Sí, pues te decía que sí la podía ver como más presente, más ella, ¿no? En la mirada le ves un poquito más ella, ella suele intentar, bueno, antes de estar peor, intentaba mucho estar en las conversaciones, aunque no las podía seguir bien, porque ya no estaba ahí, ¿no? Pero había un momento que había dejado ya de seguir las conversaciones siquiera, ni de poner ese esfuerzo de estar, ¿no? Y sin embargo retomaba otra vez y empezaba a seguir conversaciones y a hilar. Y a tú decir, ostras, pues se ha enterado. Y está diciendo algo que tiene coherencia o que tiene que ver con algo que ha pasado hace poco, ¿no? Y estamos hablando de 15 días, que fueron 15 días que estuvimos las dos, que yo estuve ahí con ella diciendo, bueno, mira, 15 días, si le hace mal, lo voy a ver enseguida. Claro. Y si le hace bien, o sea, lo que va a comer es muy sano. Lo que hicimos fue comer muy sano, básicamente, ¿no? No dejarle a la mano galletas, magdalenas ni patatas fritas, ¿sabes? Y tener, pues, carnes de primeras y mucho huesito, o sea, mucho caldito de hueso, mucho pescadito y cuidarse para que hubiera una alimentación que fuera poco inflamatoria, ¿no? Una de las cosas que he notado mucho ha sido eso y bueno, y creo que facilita mucho. ¿En qué consiste realmente la alimentación? Descríbeme, por ejemplo, tu rutina, una rutina de un día tuyo, ¿no? De alimentación. Vale. Post-cambio. O sea, si quieres podemos hacer las dos. Antes del cambio y después del cambio, ¿no? Vale, para que se vea la diferencia. Antes del cambio yo comía constantemente. Yo soy delgada, ¿eh? Nunca un problema de engordar, entonces no me preocupaba. Siempre he hecho dietas cada cierto tiempo, pero porque no estaba bien de salud, no por otra cosa. Y podía estar pues con necesidad de comer continua, ¿no? Además, muy a menudo, sobre las
12:30 del mediodía, me podían dar bajadas como de azúcar, ¿no? Sí. Claro, estaba metiendo continuamente, pues mis picos, yo no gestionaba bien eso, mi insulina no estaba haciéndose bien, y me pegaba un bajón, y entonces había un momento en que empezaba a temblar, a sudor frío, yo siempre he dicho que, o sea, comía y comía mucho. Yo no tengo saciedad, no, o sea, sí, ahora conozco un poco lo que es la saciedad y conozco un poco la sensación de hambre, pero la natural, pero esa no la tenía antes, y entonces yo no saciaba, yo podía comer incesantemente. Vamos, que Y estabas como desconectada del cuerpo, por decirlo así, ¿no? a nivel de la alimentación, claro, yo siempre me he dicho eso, es que yo estoy muy desconectada de mi cuerpo, pero no era cierto. Luego he ido viendo que no es tanto el estar desconectado, es que hay otra parte que te está llevando, o sea, cuando hay un intestino permeable, un cerebro permeable, tú metes ciertos alimentos que son dañinos, pasan directo al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo también pasan a áreas del cerebro, y tu cerebro se intoxica y tu cuerpo se intoxica, y entonces el mundo que está reaccionando es pidiendo más. Claro. Porque pega el subidón y alguien en el bajón pide más el cuerpo, ¿no? Entonces, que pensaba que es que estaba muy desconectada, pero no, es que había muchas maneras en las que No, ya bueno, había... me refiero a la desconexión por eso que mencionas, ¿no? Era como que no sabía cuándo tenía hambre o cuándo estaba lo suficientemente saciada, que es lo que suele suceder cuando tú estás, por ejemplo, cuando dicen tienes que comer 5 veces al día, pero ¿cómo como esas 5 veces al día? ¿No? Entonces, no es lo que comas, es cómo lo comas también, ¿no? Y yo creo que esto, cuando tú me hablas esto, a mí también me resuena, porque en algún momento lo he vivido, ¿no? Decir, no tengo hambre, ¿no? Estoy como, no, o como y no sé dónde está ese punto de saciedad, ¿no? Entonces, eso lo entiendo, pero de alguna manera cuando... Para mí es cuando duele, para mí la saciedad era cuando duele. Ya no, pero duele porque es que no puedo más y lo siguiente es vomitar. Claro, pero ahí ya está sobrepasada, quiero decir, ¿no? Entonces, exacto. Entonces yo creo que esto es una forma importante de conectar con el cuerpo de una manera diferente, con la propia necesidad del cuerpo, ¿no? Yo creo que detrás hay una necesidad emocional importante, ¿no? Porque mi cuerpo me dice, pero yo no estoy ahí con él, estoy en otro lugar, ¿no? Claro, que sí es verdad que la alimentación juega un papel importantísimo, como tú dices, ¿no? Sí. Hipócrates decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Hipócrates es el padre de la medicina moderna, ¿no? El intestino tiene mucho que ver con cómo está nuestro sistema de defensa también, ¿no? Hay un porcentaje muy alto, un 80% de nuestro sistema de defensa está en el intestino, pero nuestro sistema de defensa tiene que ver con el sistema simpático y el parasimpático. ¿Y cuánto tiene esto que ver con cómo funcionamos a nivel cognitivo, a nivel emocional, ¿no? Hay algunas de esta gente que te voy contando que voy siguiendo que hablan mucho de todo esto y que van poniendo muchas referencias de investigaciones de todo lo que se va conociendo, porque hay muchas de estas cosas que se conocen desde hace muy poco, ¿no? Y uno de ellos hablaba de cómo nuestras decisiones pueden ser decisiones inflamadas. Es decir, que cuando hay imagínate, yo te decía antes, se cree que hay un porcentaje muy alto de la población que puede tener esa permeabilidad intestinal. Eso significa que las barreras del intestino, que es lo que nos conecta con el exterior junto a la piel, ¿no? Tú vas metiendo información, metes ADN y ese ADN que metes traspasa a veces lo que no debe traspasar al torrente sanguíneo. Con lo cual el torrente sanguíneo detecta o heces o tóxico o cosas que no deben de estar ahí. O sea, son cosas que toca estar en otro lado y haciéndose otra gestión en otra parte. Claro. Y empieza a generarse, por ejemplo, se activa mi sistema parasimpático. Y ahora empieza a estar muy activo.
y empieza a estar muy alerta y empieza a responder con mucha hiperexcitación, ¿no? Vámonos a los niños con Con hiperactividad, hiperactividad. Y el ¿vale? azúcar, que hablan, que hay algunos estudios que hablan de la relación azúcar, ¿no? Que con el TDAH. Mm. Por ejemplo, hay un porcentaje muy alto también de los niños que tienen trastornos de espectro autista, que Ujú, tienen dificultades o sea, que tienen enfermedades intestinales, ¿no? ujú, Eh, sí, Se sabe que hay como mucha correlación ahí, ¿no? Entonces, como, ¿hasta qué punto, cuando todo estaba pasando y esto se va fraguando lentamente, ¿no? El niño que responde muy rápidamente y que se ve, hay veces que se ve como muy claro, pero hay otras veces que no, que esto se fragua lentamente. Yo recuerdo hace poco uno de los niños que teníamos que no hemos podido seguir, ya no es niño, ya tiene 18, 19, y era de los que te vienen diagnosticados de hiperactividad, los que te quieren dar su metilfenidato y todas estas cosas. A día de hoy tiene una diabetes diagnosticada de tipo 2 que está revirtiendo a través de un cambio en la dieta. Es decir, claro. que deja de tener todo, pero claro, si vuelve a la dieta de comer un montón de cosas que le hacen daño, vuelve a tener diabetes tipo 2, ¿no? Pero Claro. es que la dificultad tiene esa sensibilidad, esa intolerancia a comer de esa manera, a introducir esa información en el cuerpo, ¿no? Mm, Así que hay mucho más que buscar ahí, ¿no? Y muchas veces cuando nos llegan las personas a las que atendemos, y te decía antes, de las que más me llama la atención, las depresiones, las esquizofrenias, los que es el autismo, la hiperactividad, los trastornos por déficit de atención, que es el cerebro inflamado y tengo... es que depende en cada persona, según su ADN va a dar la cara de una manera diferente, ¿no? Va a mm, salir después, va a dar síntomas distintos. Pero si mi cuerpo está luchando contra toda una información que está dentro inflamado porque no puede gestionar todo lo que hay, y es que no puede atender a otras cosas. Con un déficit de atención, demasiado poco que tengo un déficit de atención, ¿no? Voy lenta. claro, claro. El cuerpo no me da, el cerebro no me da para responder a lo mejor porque estoy ahora mismo intentando digerir. Si encima me has Claro. dicho 5 veces al día, pues ya, papá, vámonos. O sea, que volvemos entonces también recapitulando. Por ejemplo, antes tú hacías 5 comidas y ahora, No, y yo bueno, ya no paraba. y comías azúcares, y comías harinas, comías, Yo he ¿no? tenido muchas épocas, épocas de intentar cuidarlo mucho, y entonces dependiendo de a la persona que me haya acercado me han mandado un tipo de dieta o de otra, porque siempre he tenido un poquito de dificultad, o sea, Sí, siempre algo no estaba bien, sí, y luego ha habido épocas en las que yo ya me relajaba sí. y como lo que comentaba por los ojos, que entra mucho dentro de carbohidratos. Exacto. Y ahora tu dieta, si tú me dices, sobre todo para que quede claro para las personas que nos están viendo, ¿no? Vale, Que se deben en mi estar preguntando qué comes, ¿no? Vale, en mi caso, yo ahora Sí. mismo estoy en un proceso de sanación del intestino. Yo tengo una enfermedad intestinal importante, y sanar el intestino permeable tiene un tiempo, tiene un proceso, ¿no? Yo Sí. además tengo que seguir ese seguimiento médico y demás, y estoy en ello. Sí, Entonces, claro, yo no estoy en las condiciones habituales de cualquier otra persona puede hacerlo diferente, sí, ¿vale? Yo eh, em, meto días de ayunos largos para sí, dejar descansar el intestino y que se repongan las bacterias. sí. Con lo cual hay días que puedo comer una vez al día, pero sentada, tranquila, con previa meditación, porque es muy importante que no se active el sistema nervioso, que no se me estrés cuando estoy comiendo. Y con una comida larga, muy nutritiva, es decir, en un punto de chorradas de estas que yo digo, esto ya son minudeces de en plan, no te compras carne normal, compras carne de pasto, porque la carne ecológica o la carne normal, si comes cereales, igualmente estás comiendo tu cereal. O sea, yo Ah, aquí vale.
como una pizza y ahora me como un bistec y me estoy comiendo el cereal, lo siento, pero no. Para eso me como una pizza. Claro. Así que estoy en un punto como un poco extremo, digamos, ¿no? Yo me lo planteo como un punto así como más temporal. Te estoy hablando Bueno, de un día. de transición, ¿no? Exactamente. Te estoy hablando de un día más, de los días que hago más esa parte extrema, pero luego en términos generales, pues eso, como sobre todo lo que lo que el cuerpo, sería como lo que el humano cuando evolucionó aprendió a comer y lo que nos hizo evolucionar a nuestro ADN. Y en esa época vivíamos en una glaciación, comíamos, éramos cazadores, ¿no? Y comíamos las carnes que cazábamos y bueno, y algunas cosas que recolectábamos, cuando había carencia comíamos algunas raíces, algunos carbohidratos, y cuando había un árbol que desprendía un montón de moras, pues nos pondríamos de moras hasta las cejas, pero claro, el árbol de las moras no estaba todos los días, como en el Claro, súper. claro, Así claro. que es como intentar manejar un poco el irte hacia la comida lo más real posible, lo cual además también te digo que a mí, aparte de los beneficios en síntomas, me ha hecho ahorrar mucho tiempo. O sea, Ahora, fíjate una cosa, Mercedes, no sé si estarás de acuerdo conmigo y también lo he conversado con otros compañeros, ¿no? Y es que, por ejemplo, nosotros en casa también tenemos digo que tenemos una comida bastante equilibrada, ¿no? Intentamos que sea comida real. Por ejemplo, a nuestro niño, nosotros no le dábamos azúcar hasta que entró al cole. ¿Sabes? Porque en el cole, bueno, o en la guardería, por ejemplo, la tarta. Entonces, ¿cómo le quitas tú al niño esto? Lo que sí es cierto y lo que sí me he dado cuenta, y espero que continúe así, es que él no es goloso. Él se acostumbró a comer un poco, pero él dice ya, hasta aquí. No, no es que quiero más, ¿sabes? Y esto a mí me gusta mucho. Quizás esto fue el trabajo previo que hicimos nosotros con el sí que tema del azúcar. sí que lo fue y es importante mantenerlo, porque es Claro. algo que cuenta mucho la gente, que si es capaz de mantener un poco ese ritmo, que después los niños no les gustan tanto ese sabor. Yo en mis propias carnes sí es cierto que cuando he estado muy retirada y cuando después he vuelto a probar, pruebas algo y dices, Dios, es que esto, ¿cómo me tomo yo antes esto? Sí, esto es que es súper empalagoso, pero te habías Mm, acostumbrado y te claro. parecía bien. Y luego además recuerdo haber leído a veces una experiencia recuerdo en una familia americana que decía que habían hecho ese trato en la familia, que durante un año iban a retirar los saberes dulces fuertes, ¿no? Mm, Y hicieron mucho esfuerzo la familia en común porque no fuera así, por tener sabores diferentes que no tuviera tanta carga de azúcares y de carbohidratos. Y hablaban de como cuando ya dijeron, venga, pues volvemos un poquito más a la normalidad, los niños decían que no les gustaba, lo que sí, claro. dado son muy fuertes, o sea, es muy empalagoso, cuesta. Sí. Así Yo que debo confesar que a mí personalmente me ha costado abandonar el dulce, ¿no? lo has Algo, conseguido, ¿ah? No, lo has conseguido. no lo he conseguido, no lo he Vale. conseguido. Mira, Fácil, yo tampoco, ¿eh? estuve un par de semanas, ¿Qué? yo estuve un par de semanas sin probar absolutamente nada dulce, o sea, nada dulce que no fuese de fruta mordida, no, ni siquiera zumo, nada de esto, ¿no? Y la verdad que yo noté la diferencia, me sentí mucho mejor y coincidió justamente el año pasado con las fiestas y claro, en las fiestas de Navidad, no este año 2020, sino en el 2019, lo recuerdo, y fue probarlo otra vez y fue engancharme, entonces fue más difícil después volvérmelo a quitar, ¿no? Pero yo sí tenía hábito de comer el dulce. Entonces, Muy, pero bueno, si lo logré una vez, creo que puedo lograrlo otro, porque yo creo que esto tiene mucho de decisión también, ¿no?
Y además, bueno, aunque el azúcar es una de las drogas que en experimentos equivalen mayores a la cocaína, A la cocaína, sí. era como una pasada, como 2000 veces más adictiva que la cocaína, o sea, una locura. Es cierto que también la adicción permanece, el tiempo que permanece esa adicción física Mm. es bastante más corto. Entonces, en cuanto a adicción, es como, mira, si me lo propongo, me estoy un tiempo de verdad, después no voy a estar con esta ansiedad, ¿no? Porque sí Claro. es verdad que te produce esa ansiedad, tus bacterias que son más que tú, que te están pidiendo otra vez la La dosis que se dosis, claro. alimentan de eso, ¿no? Hay parte de tu bacteria, sobre todo la que no viene muy bien, que se alimentan especialmente de ese tipo de alimentos y en esas, pues, al ir retirando, vas pudiendo conectar mucho más con otras sensaciones que no son esas. Pero sí es cierto que es muy, muy complicado, que es muy adictivo y que lo tenemos súper integrado. Vamos, yo como estaba en esta manera de comer, me he saltado mucho en Navidad, estoy intentando volver y volver a cuidar mi intestino, pues claro, como me lo salto, noto los síntomas, entonces me Claro. intento. Y, y cuando más tiempo estaba ahí, cuando estaba más conectada con esto más saludable, ¿no? Cuando he sentido que estado mejor, que ya me había tirado mínimo 3 meses sin tocar nada de azúcar y demás, yo iba a los supermercados y empezaba a ver las calles y las calles y las calles, que son todas de eso. Sí. Entonces, muy difícil. Y ya, o sea, ya uno es un poco adicto y es como si uno es alcohólico y solo puede ir a sitios que en todas partes lo primero Hay que alcohol, claro. entonces, es como muy complicado cuando además socialmente, al menos aquí en España, somos de celebrar todo Sí. comiendo y bueno, ya depende de cada familia. Mi familia, la comida está muy presente en los momentos de compartir, en el disfrute, y ahí ha habido toda una reflexión también por mi parte de cómo funciona. Claro. Pero luego en la parte emocional sí que también reflexiona mucho cuando haces un pequeño cambio para ver qué tal. Como, venga, pues esta semana voy a intentar no tirar de chocolate, a ver qué pasa, Mm. ¿sabes? Y te das cuenta de cómo buscas esos veces para calmar ansiedades, ¿no? O para Exacto. calmar, parar y decir, espérate, pero de verdad, esto que me está pasando ahora mismo no lo sé regular de otra manera que no sea comiendo un cacho de chocolate. Vamos a Sí, buscar otra forma. a veces no. Mira, yo en este sentido me acuerdo mucho de Nardone, ¿no? De Giorgio Nardone, que hace ese tipo de prescripciones paradójicas, ¿no? Que dice, si te comes porque a veces es tratar no me viene la palabra, pero es como normalizar, ¿no? El tema, es decir, te comes si caíste y te tomaste un trocito de chocolate, entonces le prescribía a la persona que se comiera 5 trocitos más, ¿no? Esa prescripción paradójica para crear como un choque allí, ¿no? Y Y es que además, desmitificar. a nivel alimenticio, tómate los 5, no, tómate una tableta. Vas a notar Sí, lo que normalmente no notas, lo lo vas a vas a notar. notar más fuerte. O sea, vas a notar cómo te aceleras, vas a notar cómo estás como empalagoso, que estás como sobrepasado. Va a ser más fácil que notes todo esto, ¿no? Y lo peor no es esto, lo peor es que las pequeñas dificultades o sensibilidades que tengamos cada uno, Ujú. no somos conscientes, a no ser que vemos la cara de manera muy extrema o que haya un profesional que haga una buena criba, ¿no? Que vea si eso es así, ¿no? Y es que hay muchas de las dificultades que vemos que, que- que- que llevan ahí, ¿no? Y todo lo que conlleva, por ende, ¿no? Si volvemos antes el ejemplo que decíamos de la hiperactividad, ¿no? Y muchos de estos niños cuando estás acompañándoles como, pero es que yo no quiero ser así, pero es que no lo puedo evitar, no quiero que esto Claro, me pase, pero yo no puedo evitar, no puedo parar esto.
Y esto afecta mucho su autoestima y cómo afecta a las relaciones. Y cuando está creciendo y está reconociendo en un contexto en el que hay esa interacción y esas relaciones, que va a ir quedando dentro de sí en cuanto a cómo se ve a sí mismo y cómo cree que se relaciona con el mundo, ¿no? Entonces, Mm, que importante es introducir también esta mirada porque a veces, si va por ahí la cosa, que generalmente tiene mucho que ver, porque somos seres integrales y está todo unido, claro. a veces pequeños cambios ahí son grandes cambios a nivel de que el niño vea que tiene mucha más capacidad de relacionarse con los otros, que tiene más, que las conductas son más sociales y que entonces no va a saber esto a nivel cognitivo, pero sí sabe que empieza a relacionarse con los otros y las cosas van mejor Claro, y disfruta más, ¿no? sí, Entonces, sí. es importante también, ¿no? Poner la mirada Sí. ahí y eso. Yo creo que nuestro kit de la cuestión es ir encontrando gente que pueda acompañarnos como profesionales en este camino. Yo tengo... Integrales, ¿no? Y como dices tú, de una forma eh, interdisciplinar, que es importantísimo. Yo creo que esta mirada, ¿no? Esto es como ir es como un círculo, ¿no? ¿Qué es primero y qué después? No lo sabemos, pero sí que hay una interrelación importante entre estos factores, ¿no? Entre Sí, nutrición, emoción, salud física y mental, ¿no? Entonces, fíjate que una de las cosas cuando estaba haciendo la búsqueda un poco es que la nutrición es tan importante para reducir, ¿no? El tema de la capacidad de enfermar el cuerpo, ¿no? Reducir la inmunidad, aumentar, o sea, una mala nutrición es esto, ¿no? Reduce la inmunidad, aumenta la posibilidad, la vulnerabilidad a enfermedades, ¿no? O la predisposición a ciertas enfermedades, sí. ¿no? Alterar ese desarrollo emocional, ¿no? Y en fin, se ve que se reduce ampliamente nuestra productividad, ¿no? Porque Mm. entonces está el cansancio, está la apatía, está el tema también de la autoimagen, la mala alimentación conlleva precisamente como estamos en una sociedad donde tú dices, ¿no? Que está todo en alrededor de la mesa, entonces comer también tapa muchas cosas, ¿no? Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Ah? Sí. Como para Y, tapar, me alimento mal, ¿no? Me es- enfermo. Y encontrar ahí el punto de hacer, siento que es un reto, ¿eh? Porque lo que tú Sí, decías antes, no como hago ahora con mi niño que sale al mundo, yo ahí cada uno como lo sienta consigo, yo ahí intento que no sea, o sea, no favorecer mucho, pero no dejar de dejar de vivir, ¿no? claro, claro, No lo puedes proteger de todo lo que hay alrededor, pues intentar ofrecer en casa, a ser posible, pues lo más sano posible. claro. Pero es difícil, ¿no? Es difícil luego encontrar el punto. Yo cuando estaba más ahí, cuando estaba en la dieta más radical, cuando luego sales y quedas con la gente es como muy es complicado. Es Sí, complicado como, no, es complicado en la parte más radical, ¿no? sí, Cuando estuve en una época haciendo la dieta esta más del ser humano, ¿no? Esa es fácil, porque siempre hay maneras de encontrar alternativas. Pero en mi caso, que cuando ya no puedes meter ni gluten ni lactosa, que se parecen mucho las dos proteínas de cara a traspasar la barrera intestinal, pues sí. es como beta carne y pescado, vamos. Y claro, depende un poco de cuando vais a los sitios como a ver si hay esto o lo otro. Bebé, no puedo beber todavía. Mm, y, y, y has vivido mucho el disfrute a través de ahí, tienes que hacer Claro. un reset, total, absolutamente, ¿no? Esta Mm. doctora que dices que compañera que te acompañó en este proceso es médico especialista que es internista. No, la que yo te comentaba es una Sí. de nuestras maestros, ella es médico y luego ha ejercido sobre todo como terapeuta. Ah, Es una de vale. nuestras, a nivel de, bueno, de psicología gestal, bioenergética, nosotros hemos hecho formación con ella, con Carolina Arcés, Teresa Arcés y Carlos.
Odriozola, que los tres eran nuestros maestros y, bueno, son nuestros maestros y nos iban ofreciendo algunas de las formaciones y cosas que ellos llevan muchos años y que hemos aprendido mucho a través de ellos, ¿no? Entonces, lo que sí que ella llega a un punto en que, por su propia experiencia personal, llega también a esto y une ya, sí, la medición de la profesión de medicina con la de con lo que lleva muchos años ejerciendo, ¿no? Y en ese sentido, ella ha sido la que me ha ido haciendo conocer mucho de esto, porque iba como de avanzadilla, y luego pues si había algún médico que nos parecía que nos gustaba, que veíamos que ahí hemos ido, o no ha sido ella directamente quien ha ido. vale, ya. Aunque ella sí ha empezado a acompañar en procesos de atención en nutrición y demás, porque cada vez está más inmersa en ello. Ya te digo que yo en esta voy como teniendo el círculo de personas que voy siguiendo y a través de los cuales más o menos voy enterándome. Pero para mí fue un shock muy fuerte al principio, ¿eh? Es un cambio de mentalidad. ¿Y cómo se llama el libro que dijiste antes? Antes comenté el de Cerebro de Pan. Cerebro de Pan, De David vale. Él es un neurólogo, Sí, que su padre además era neurólogo a su vez, sí. y bueno, el libro va enseñando va mostrando muchas investigaciones, y es donde yo veía mucho más la parte con nuestra profesión, ¿no? De cómo él como neurólogo hablaba mucho de las migrañas, de cefaleas, de otros casos que síndromes de la tiroides, de la síndrome, cosas así más variadas, que tienen mucho que ver con esa sensibilidad al gluten. Pero luego los que a mí me removían más y me hacían reflexionar mucho más en relación a qué estamos haciendo, tenían mucho más que ver. Bueno, lo que voy a hacer es que si de alguna manera este libro te ha sido de utilidad, ¿no? Lo que podemos hacer es que cuando ahora yo guarde el directo y lo suba a las historias, poner el título del libro. Lo que no te escuché bien fue el nombre del autor. Te lo paso yo que te lo pase por escrito, porque como es, creo que es holandés, creo, o suizo, es Perlmutter. Entonces, ahora te lo paso escrito, que sea más fácil de editar. Pero vamos, tú pones Cerebro de Pan en cualquier parte de Google y aparece. Sí. Es un bestseller y está como muy abierto, ¿no? Muy. Sí. Ahora su hijo también es la tercera generación de neurólogo. Mira. Y es todo un trabajo de desintoxicación del cerebro, en fin. Es que es interesante todo este tema, realmente, abordarlo, ¿no? Porque una de las formas de trabajar, incluso también hay mucho miedo, yo creo que por parte de muchos profesionales, de según qué manera abordarlo, por todo el tema de las ahora no me sale, de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, eso sí creo que es un trabajo en conjunto con los especialistas de la nutrición, de la medicina, ¿no? Que es como, yo en alguna de las cosas, algunos de los servicios que hemos ido, nosotros en Jumbo tratamos de dar también un servicio integral, ¿no? Entonces, muchas veces cuando íbamos descubriendo herramientas que servían, era como primero hay que darse el repasito de esto, ¿no? Los reflejos cognitivos, el neurofeedback, en algunos casos, primero entra por ahí y ya después vamos trabajando en sesión porque hacemos un trabajo de la base, ¿no? Del estado del organísmico para ver cómo están. Y ahora me está produciendo mucho esta necesidad de que primero vamos a revisar, en algunos casos, acércate que te hagan una analítica, que te mire este profesional y que descartemos que esto no haya una dificultad y si la hay, que te ayude con ella. Y yo
tú y yo seguimos tratando pues esta agorafobia que ha salido a través de esto, ¿no? Hay un caso hace poquito que conocí y que era, por el estilo, todo había, o sea, lo que le movía a consulta era toda la situación del COVID, que había habido un COVID con vivencias muy terribles, ¿no? De mucho sufrimiento y de mucho miedo, y había provocado ahora mucho miedo cada vez que salía, pero en nada que empezamos a hablar, claro, se puso sobre la mesa, pues que, bueno, sí, es que estoy hasta arriba de antihistamínicos, de antiinflamatorios y de corticoides, porque tengo tal, porque tengo tal, y yo decía, bueno, y no te han visto con todo esto, no te ha visto nunca un internista, no, me han visto una vez en psiquiatría porque me daba tracones. Mm. Y es como, madre mía, pues hay que buscar también, o sea, sí, yo te acompaño en La esta parte parte, orgánica, claro, sí, claro, ¿no? pero tienes que dar con alguien que te ayude con esto, ¿no? Porque es importante que vayan de la mano, si no vamos a ir nosotras trabajando esto, pero tu ansiedad está. Sí, Mm. sí, totalmente. Bueno, ya, mira, nos ha pasado la horita, una horita hemos estado, para que veas. Esto de los 5 minutos en una. Yo decía, ¿Ah? madre mía, casi, cuando decía 5 minutos, yo decía, casi en 5 minutos me presento, vamos, que hago un poco más. Sí, pero fíjate, lo de los 5 minutos, yo creo que me sirvió un poco de, como tú decías, ¿no? Como un poco de gancho, porque eh, había muchas personas que no se atrevían, ¿no? Que no se atrevían a hacer, ¿cómo, de qué vamos a estar hablando una hora? Pero de una hora podemos estar hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, y de Mm, muchas cosas interesantes. Y claro, la idea era dar pequeños tips que las personas pudieran recoger, ¿no? mm, Pero si se da para más, pues yo me guardaba siempre esta horita por si se extendía el tema. Y yo encantada, ¿sabes? Porque se enriquece más y sobre todo cuando hay muchas preguntas, cuando se hacen preguntas, ¿no? De las personas que van entrando. Aquí han estado muy atentas, muy escuchando y han preguntado poco, ¿no? mm. Pero por lo general siempre suele haber algunas preguntas. Bueno, me imagino que sí, Lo que más así puedo ofrecer es que te mando el tema del libro y que abierta a mandaros gente que yo sigo que puedes ir conociendo un poco de esto. Yo creo que lo importante al final en estas cosas es como eh, conocer que hay más, abrir la claro. puerta. A lo mejor muchas de las cosas que yo hoy he dicho a alguna gente le ha podido chocar mucho porque se habla desde un paradigma de alimentación completamente distinto al que yo tenía hace 3 años Y al que y tiene la mayoría de la gente generalmente. choca mucho, pero oye, si me empieza a sonar y me pica la curiosidad, voy a mirar a ver de qué va esto y si me gusta, lo cojo para mí, si no me sirve, pues lo suelto. Mm, Claro. No, sí, realmente, si conoces profesionales que están trabajando en el tema y que, mira, aquí perfectamente podríamos hablar de esto porque es muy interesante. Y yo creo, siempre digo, la información es poder. Cuando nosotros tenemos información, podemos obrar en consecuencia, pero información que sea realmente, ¿no? Rigurosa y que no sea cualquier cosa que vaya a empeorar nuestra salud, sino que más bien lo que se busque es, ¿no? Favorecerla en todos los sentidos. Bueno, me mm. imagino que no será la última vez que te tendré por aquí. Ya hablaremos para un próximo tema, no te me escaparás. Vale. Así que te comprometo delante de todo Ya el mundo. ha pasado la primera vez, ya se me han ido los nervios del directo y ya una vez que entro me tiro de cabeza como una inconsciente. Claro, 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 claro que sí. No, ha sido un gusto tenerte por aquí, Mercedes. Y bueno, ya conversaremos para la próxima vez que podamos hacer otro directo que seguramente también será genial, ¿no? Bueno, por otro lado, nos vemos prontito.
Nos vamos a ver prontito intensamente. Intensamente, sí. Bueno, cuídate mucho. Voy a intentar, espero que Instagram no nos haga ningún tema raro y quede grabado y te lo paso posteriormente en YouTube para que puedas distribuir, para que puedas compartirlo con quien quieras. Genial. Me ¿Vale? habían preguntado mucha gente si no tenías Instagram se podía acceder, pero bueno, como me estás diciendo que a través de YouTube sí, con lo cual se lo pasaré a la gente. Sí, sí, claro, por eso yo suelo también, yo tengo un canal de YouTube y lo guardo allí por las personas que no tienen Instagram y lo pueden ver por ahí también, ¿no? Entonces, y bueno, queda disponible, ¿no? Bueno, muchas gracias, lo dicho, y Ah, por abrirnos una mirada hacia esta parte que es importante, ¿no? Atenderla, ¿no? Bueno, Mercedes. Un beso enorme. un placer. Cuídate. Y Me gracias. quedo en esta ventana. Y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos hasta ahora. Y espero que, bueno, que nos vuelvan a ver en otro directo Y gracias. próximamente. Que no será la primera vez que Mercedes estará por aquí. Cuidaros todos. Adiós, hasta pronto. A ver, déjame poner por aquí esto. Super. Y ahora, Ahora sí, ahora cierro yo aquí.